Ahí está grabando. Y después tenemos que cortar la grabación porque a veces se queda grabando 5 o 6 horas. Bueno, hoy nuestro tema es continuación de la parte biliar. Muy bien, acá los compañeros de la Liga Académica de Neurología y Neurocirugía están lanzando una invitación. ¿Está bien? Espectacular. Acá Emerson envió, Mariana también me estuvo avisando ya hoy temprano que sería para hoy. Mira, intubación en paciente neurológico. Podíamos estar asistiendo, espectacular. Acá tenemos el enlace. Excelente, excelente. Felicidades a la liga. Son muy productivos estos cursos. Más todavía que a distancia, tranquilamente, en la casa, uno en su comodidad puede ir asistiendo. Bueno, quedó grabado esta invitación, ¿eh? Otra cosa que quería dar algunos informes a todos, ¿verdad? Estaremos contando también con la ayuda de los demás tutores de cirugía, los instructores de cirugía, para poder, digámosle, enriquecer también las aulas virtuales. Está bien, ya estaba hablando con los tutores y están de acuerdo, me van a acompañar acá en las aulas virtuales. Eh, Hoy está acá con nosotros el doctor Ferreira. Vamos a decirle un saludo ahí. A ver, veamos si te ven ahí. Venimos, ahí te tiene ahí está. El doctor Ferreira está ya acá mirando. Él está con algunos grupos. ¿Eh? Y va a estar también el doctor Burgos. Vamos a invitarle a todo, al doctor Basilio, que forma parte de la tutoría práctica, ¿verdad? El doctor Burgos también va a aportar mucho para nosotros. Creo que él está con 2 o 3 grupos, ya le conocen. Nosotros estamos juntos ahí en una sociedad paraguaya de cirugía endoscópica, donde él es el presidente aquí en el Alto Paraná. Estamos en conjunto con la sociedad paraguaya a nivel nacional, ¿verdad? La idea también es, me dijo que hay posibilidad de que el presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Endoscópica venga también a visitarnos los días jueves para las aulas magistrales. Él también va a estar, vamos a ir organizándonos, ¿verdad? Organizándonos y él también le va a ir dando aulas. Muy importante ese contacto. También nos ofreció la posibilidad de hacer cursos, como la Sociedad Paraguaya, es una sociedad paraguaya de cirugía endoscópica, de videolaparoscopía. Entonces ellos tienen todos sus, digámosle, toda la posibilidad de hacer cursos, al menos básicos, introductorios de cirugía laparoscópica. También nos puso a disposición para que ustedes puedan hacer esos cursos y entrenar, ¿verdad? Todo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? El presidente de la Sociedad Paraguaya también hace muchas cirugías bariátricas, ¿verdad? Si bien muchos de los compañeros no tienen en mente ser cirujanos en el día de mañana, igualmente para su formación general va a ser bueno el apoyo de ellos para la cátedra. Entonces, ese es un informe que quería pasarle para este segundo semestre. Vamos a tener el apoyo y la compañía de los demás tutores de cirugía. Siempre hay cosas que aprender. De cada tutor ustedes pueden rescatar alguna y otras informaciones. ¿Está bien? Hoy estaremos dando la parte de litiasis. Vamos a ver un poquito acá. Litiasis coledociana y colangitis. La próxima aula ya tenemos aquí en la plataforma. Le voy a mostrar un poquito. La próxima aula es pancreatitis. Va a ser pancreatitis. ¿Está bien? Y el doctor Burgo va a estar acompañándonos. Opa, ¿qué pasó acá? Un ratito. Están viendo la plataforma, ¿verdad?
Ratito. A ver, este es nuestro cronograma de la parte teórica. Hoy damos este capítulo y la próxima va a ser pancreatitis, una ala muy extensa, muy importante. Acá ya está apostada todas las pruebas de reválida que cae en relación a pancreatitis. Y después seguidamente vamos a tener en otra clase, ¿verdad? Hernia. Vamos a contar también con el apoyo del doctor Ferreira. Acá están todos los temas de reválida que conseguí rescatar de la INET sobre hernia y así sucesivamente. Este es nuestro cronograma de teoría, ¿está bien? Después vamos por un parcial cuando termina todo esto y empezamos el capítulo de trauma. Para el capítulo de trauma también vamos a ver si le incorporamos algún... Tenemos muchos amigos especialistas en trauma que podemos invitarle también. Por la amistad que tenemos van a venir sin problema y para ir aprendiendo también de ellos. Entonces, esa es la idea en este segundo semestre. Nuestro esquema va a ser igual, ¿verdad? Siempre cuestionarios. Las pruebas sí ya son ahora, van a ser presenciales, las pruebas parciales, pero seguiremos el mismo esquema. Muy bien. Vamos a iniciar la aula para que no sea muy extenso, ¿está bien? Si alguien tiene una pregunta, una duda, ya vieron cómo es las prácticas ahora. Hablando de las prácticas, acá ya le posté el libro. Creo que los delegados también ya pasaron los libros a cada grupo, ¿verdad? Este es el libro base que vamos a usar. Son dos. Este conseguí cargar ahora, el de semiotecnia de Califano, ¿verdad? Ahí van a encontrar muchas técnicas, maniobras de palpación, ¿verdad? Que son importantes saber. Todo alumno de semiología debería de saber así a las exploraciones cómo se hace de forma correcta, el examinador qué posición se coloca, por ejemplo, palpación de tiroides, por ejemplo, el examinador se coloca detrás del paciente, los dedos coloca enfrente, el polegar atrás y va palpando en la glándula tiroides. También tenemos palpación, por ejemplo, temporal superficial y así. Vamos a abarcar todo el cuerpo. Cráneo caudal será la semiología en la parte práctica. Y este es un libro que todos habíamos estudiado alguna vez. Varios de nuestros profesores se manejaban con este libro. Un poco, no es muy antiguo, pero ya tiene sus años. De todo modo, las maniobras no cambiaron, ¿verdad? Siguen ahí. Bueno, iniciamos entonces la segunda parte ya acá de síndromes biliares. Recordando nada más, esta es la familia de síndromes biliares que tenemos que lembrar sí o sí y saber, recuerdan sus diagnósticos diferenciales. La colelitiasis, que cursa con cólico biliar, ¿verdad? La coledocolitiasis, la colecistitis, que ya hablamos, generalmente su fisiopatología por la obstrucción al nivel del conducto cístico o del cuello de la vesícula, dependiendo si el cálculo es grande, puede obstruir a nivel del cuello. Algunos le llaman a esta zona bolsa de Harman y ahí se obstruye y ahí empieza el proceso inflamatorio. Mira, colangitis, la inflamación, infección de la vía biliar y la pancreatitis de origen biliar. Mira, generalmente por la migración de un cálculo que va a obstruir el conducto, la ampolla de Vater, recuerdan que es la unión del colédoco con el Wilson. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de esta serie de aulas de síndrome biliar? Es el diagnóstico diferencial. Esto ya hablamos vez pasada. Algunos conceptos importantes, colestasis, creo que ya hablamos todo de esto, está grabada en la aula anterior. Litiasis vesicular ya hablamos, ya comentamos, colecistitis también. Esto es una introducción a las patologías, pancreatitis biliar. Anatomía también, está todo en la aula anterior. Importante lembrar el colédoco, por ejemplo. ¿Recuerdan cómo se forma? Por la unión del cístico con el hepático común. Ahí se forma el colédoco, termina uniéndose con el Wilson, forma la ampolla de Vater y desemboca en la segunda porción del duodeno. ¿Está bien? En la segunda porción del duodeno, en la cara posteromedial. Ahí tenemos una elevación de la mucosa. ¿Alguien lembra cómo se llama estas elevaciones de la mucosa? Alguien lembra, muy importante.
Ven que los pliegues son más así circulares, ¿ven? Y de repente hay una elevación acá de la mucosa. Recordando viejos tiempos, ¿verdad? A ver, en la parte de mensaje a veces siempre responden. Se llamaba carúncula mayor o menor o papila duodenal mayor. Es muy importante recordar, principalmente porque cuando vamos a hacer una endoscopía, vamos a ver si tenemos una endoscopía que se llama CEPRE, CEPRE dicen en portugués, cuando el endoscopista va a, por ejemplo, extraer un cálculo del colédoco, introduce su endoscopio, verá, en el tubo digestivo, boca, faringe, estómago, esófago, estómago, y va al duodeno. ¿Y qué es lo que tiene que buscar? Esa papila. Esa papila. Avanzando, lo que encontrar acá. Miren, esta es la vista de un endoscopista. Después vamos porque ahí identificó el cálculo. Eso se llama ecoendoscopía. Miren, con mucha imaginación. Acá ven que los pliegues son semicirculares, ven, acá verá la mucosa tiene esta disposición y acá de repente hay una elevación distinta, una pequeña elevación, y esa es la papila duodenal mayor, y ahí tiene que introducir el endoscopista, a veces introduce una canastilla o un balón para extraer un cálculo. Esto se hace, miren, acá como este es el endoscopio. Miren cómo canaliza ahí la papila y la vía biliar e inyecta un contraste. ¿Está bien? Un contraste, y acá vemos una imagen por defecto de relleno. Entonces, este procedimiento es para diagnóstico y tratamiento. El tratamiento consiste en extraer este cálculo. Vamos a mirar un poco si extrae. Entonces ahí está el endoscopio. ¿Ven? Esto se llama papilotomía. Miren cómo va cortando y cauterizando para que pueda extraer el cálculo por ahí. No sé si da para entender. Por eso que, disculpe, voy a parar un poco. Por eso que la endoscopía, la CEPRE, hoy tenemos que salir dominando lo que es la palabra CEPRE. Todo es CEPRE. En litiasis coledociana el tratamiento de elección sería la CEPRE, ¿está bien? Antes no teníamos este avance tecnológico, era que es la mínimamente invasiva y se hacía una cirugía abierta, ¿verdad? Laparotomía, coledocotomía, se abría, se hacía sección, corte y sección, se seccionaba el colédoco y ahí se quitaba el cálculo. Hoy en día de primera edición es este método. Y aquí, pero el método, por más que sea algo actualizado, avanzado, es de elección, igual también tiene sus complicaciones, como ser la hemorragia, por ejemplo, la hemorragia. ¿Por qué? Porque miren vos acá como hay cortes, ¿verdad? Se puede perforar el duodeno también, perforación duodenal, hemorragia. También puede producir pancreatitis, ¿verdad? O mismo colangitis que vamos a ir viendo. Entonces acá lo que estamos viendo, ven cómo van seccionando la papila, pero va cortando y cauterizando. ¿Para qué? Para ampliar la abertura y poder extraer el cálculo. Esto a modo de introducción nomás a nuestro tema. Nuestro tema es litiasis coledociana, ¿está bien? Esto ya sería el tratamiento. Dimos un salto nomás. Vamos a hablar enseguida de su clínica, todo. Entonces hizo la sección y ahora va a introducir una canastilla. Canastilla de Dormia se llama. Y ahí está la canastilla. Entra cerrado y después abre. Acá está entrando. ¿Eh? Y ahí, ven cómo ahí está el cálculo. Ahí está el cálculo biliar. Recuerdan que hay varios tipos de cálculos, ¿verdad? El amarillo este es más de colesterol. Miren, ahí salió el cálculo. Excelente. Vamos a mirar de vuelta. Entonces, qué interesante. Miren por acá. Acá, por ejemplo, ¿ven? La canastilla ya pasó. Acá ya está el cálculo. Lembra que estaba por aquí, ¿verdad? Y ahora ya va a extraer, ya está aquí, va extrayendo. Entonces, este método, la CEPRE, es para diagnóstico y tratamiento. Miren qué interesante. Esta es una excelente especialidad. Bueno, para el que gusta de cirugía, es una muy buena rama la endoscopía.
soluciona muchas cosas, no lleva mucho tiempo hacer este procedimiento. Claro que tiene también sus complicaciones, pero es muy bueno, muy buena especialidad. A algunos que les gusta de repente cirugía y las ramas de la cirugía. Acá, carúncula mayor. Muy bien, Mitchell, muy bien. A veces yo pregunto ahí por tema de internet, ¿no? Bueno, recordar, entonces un poquito de anatomía. Esto ya hablamos ya vez pasada, por eso vamos a ir pasando nomás. Ya hablamos todo, ya hablamos. Vamos por 2.4. Vamos a mirar un poquito acá con respecto a la parte laboratorial, ¿verdad? ¿Qué enzimas tenemos que investigar cuando hay un problema biliar, ¿verdad? Por ejemplo, GOT y GPT están aumentados cuando hay una lesión hepatocelular. Vamos a ir viendo, no se preocupen. Vamos a ir viendo cuáles son los parámetros laboratoriales de un paciente, por ejemplo, con una colestasis. Ese es el término que tenemos que lembrar. Colestasis, se dice en portugués, o colestasis. Un síndrome colestásico también se le puede llamar. Eso se presenta cuando hay una obstrucción de la vía biliar. Y el paciente va a cursar principalmente con ictericia. El paciente va a estar amarillo. Pero la ictericia tiene varias causas. Puede ser prehepática, hepática o posthepática. Y tenemos que diferenciar. ¿Por qué? Porque la causa prehepática y la hepática son generalmente de resorte clínico. Es más para tratamiento clínico. ¿Está bien? Pero la posthepática, que la obstructiva, es del área, principalmente del área de cirugía general. Entonces viene un paciente que está amarillo, por ejemplo, ictérico, tenemos que estudiar la causa de esa ictericia. Entonces le pedimos una serie de laboratorios, como ser el hepatograma, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí vamos a ver los valores de esta enzima. Y si GOT y GPT están muy elevados, por ejemplo, más de 700, más de 1000, por ejemplo, para un valor normal de 38 a 42, depende del laboratorio, podríamos pensar en una hepatitis, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la elevación de la ansiedad es demasiada. Acá, por ejemplo, ¿qué podemos saber GOT y GPT? Acá se encuentra en el hígado, dice, no es muy específico, miren, en el músculo cardíaco también, estriado, riñones, cerebro. La ALT se encuentra predominantemente en el hígado, entonces por eso son enzimas que se elevan cuando hay lesiones hepáticas. ¿Está bien? Dice, la lesión hepatocelular es desencadenante de la liberación de esta enzima en la circulación. Causas comunes de elevación, dice, de las aminotransferasas a la enzima incluyen, miren, la hepatitis, ¿ya? Abuso de alcohol, medicamentos, trastorno genético. Entonces, viene un paciente que tal vez esté ictérico. No es que siempre vamos a tener que someterle a una cirugía o pensar en algo quirúrgico o en hacer una endoscopía, no. Tenemos que saber primero el origen, la etiología. Y por eso pedimos hepatograma, para poder ver qué enzima está alterado o no. Le voy a mostrar un poco acá, siguiendo con la lesión hepatocelular. Se repitió nomás ese slide. Miren, incrementos moderados, dice, ¿ya? Son comunes, hepatitis viral, ¿ya? Intoxicación por fármacos, paracetamol, por ejemplo, se vio mucho, esto en época de dengue, ¿verdad? Que la gente se automedicaba mucho con paracetamol, alcohol también. Bueno, después pues, también se puede estudiar, el tema es el siguiente, cuando viene un paciente ictérico, el tema es el siguiente, saber si el problema es prehepático o está en el hígado o está poshepático, en la vía biliar. Y por eso es que incluimos una serie de estudios para poder hacer el diagnóstico diferencial, como ser albúmina, por ejemplo, que mira, la síntesis de albúmina es una de las funciones principales del hígado. Entonces,
Si está alterado, podemos pensar que el problema está en el hígado. No sé si ya para entender. Entonces, acá, otro ejemplo de laboratorio, sí o sí tenemos que incluir el valor de bilirrubina. ¿Está bien? Bilirrubina. Con esto nos orienta bastante para saber si el problema está en el hígado o posthepático o prehepático. ¿Está bien? A ver, vamos a ver un poquito aquí. Acá, por ejemplo, miren, paciente que llega así, ictérico, con coloración amarillenta de piel mucosa, y aquí la esclerótica, miren vos. Si va acompañado de coluria, que es coloración oscura de la orina, a veces le preguntamos al paciente y le preguntamos si es como color guaraná o Coca-Cola. Entonces el paciente refiere a veces que es como color guaraná o Coca-Cola. Entonces estamos ante una coluria. Y también puede ir acompañado de acolia. Esta es la falta de bilis en el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque está obstruido y no pasa al tubo, entonces no se colorea las heces. Entonces aquí dice, en la vía hospitalaria le puse nomás esta aquí, la ictericia obstructiva es la que a nosotros no nos corresponde en cirugía general. La ictericia obstructiva. Vamos a ver después cómo identificar. Le quiero nomás mostrar algo, a ver si tenemos aquí. No está acá. Los parámetros laboratoriales de colestasis. Vamos a ver enseguida, en el otro slide tengo. Entonces, recordar el tema de la bilirrubina es muy importante. Tenemos la bilirrubina total, indirecta y directa. ¿Alguien recuerda estos tipos? ¿Ya escuchaban hablar de estos tipos de ictericia? Prehepática, hepática y poshepática. Nosotros en cirugía principalmente tenemos que saber identificar si es poshepática. También se le llama obstructiva. ¿Está bien? Y la causa más frecuente es la litiásica. Recordando de anatomía. Recuerdan que hablamos que la vía biliar se divide en accesoria y principal. ¿Recuerdan? La accesoria estaba formada por la vesícula biliar y el conducto cístico. Bueno, y la principal, empezamos por hepático común y colédoco. Cuando el problema está en la accesoria, generalmente no cursa con ictericia, no viene un paciente amarillo así, ¿verdad? Generalmente. En algunos casos específicos puede haber ictericia también, cuando la vesícula está muy distendida o el cálculo es muy grande y comprime de forma extrínseca la vía biliar principal, ¿verdad? Entonces, si el problema está en la vía biliar principal, ahí es donde vamos a tener la ictericia obstructiva. ¿Bien? Si es una colelitiasis nomás, que es litiasis vesicular, o una colecistitis, inflamación en la vesícula, generalmente no viene un paciente amarillo así, no viene ictérico. Si está ictérico y el problema está en la vía biliar, entonces va a ser vía biliar principal, extrahepática principal. Entonces, miren aquí, si el paciente está ictérico y le pedimos un valor de bilirrubina y la indirecta es la que está elevada, entonces podemos sospechar de una etiología prehepática. ¿Está bien? ¿Qué vemos más nosotros en la práctica hospitalaria? Por ejemplo, una incompatibilidad sanguínea, por ejemplo, ¿verdad? Donde hay una destrucción masiva de glóbulos rojos. Y recuerden que el sustrato, la materia prima para la formación de bilirrubina, es justamente, proviene de la destrucción de los glóbulos rojos. La bilirrubina, dice acá, es un proceso de desolvamiento del catabolismo normal del grupo M, ¿verdad? Está bien, que va a salir de la destrucción de los rojos. ¿Dónde se destruye principalmente? Ahí en el vaso. Por eso algunos problemas de vaso, por ejemplo,
pueden cursar también con ictericia, pero el problema es prehepático. ¿Está? Se produce principalmente en el vaso, en condiciones normales más del 90% de la bilirrubina sérica, entonces se produce acá en el globo, en el vaso, que por la destrucción de glóbulos rojos. Algunos llamaban mismo el cementerio de los glóbulos rojos, es el vaso, ¿verdad? Entonces, recordar que la ictericia no siempre va a ser un problema posthepático, no va a ser siempre de cálculo, sino puede ser prehepático y hepático, por ejemplo, como en la hepatitis. Nuestro objetivo es saber diferenciar la poshepática. Por la clínica, vamos a ver algo que se llama, por la clínica, le voy a mostrar un poquito ahí, síndrome coledociano. Esto es lo que tienen que dominar. Vamos a ver después algunos casos clínicos para poder entrenar. Síndrome coledociano, ya escucharon hablar seguro. Ahí vamos a encontrar algo que se llama ictericia, coluria y acolia. Algunos también libros hablan de hipoacolia, o sea, coloración blanquecina de las heces. ¿Por qué? Porque la bilis no puede pasar, no pasa al tubo digestivo porque está obstruido. Entonces, este síndrome coledociano vemos cuando hay una obstrucción de la vía biliar. También para mí el dolor va a ser tipo cólico porque es ductos, órganos huecos. Puede haber también prurito, ¿verdad? Por la impregnación de la bilirrubina en la piel. Y acá le puse datos negativos de valor. Algo que no presenta es la fiebre. ¿Por qué? Porque si hay fiebre, podemos estar pensando en otra patología ya. Por ejemplo, la colangitis. ¿Lembran de triada de Charcot? ¿Verdad? Hablamos de pasado un poquito. Dolor, fiebre y ictericia. Entonces, si estamos ante un cálculo en el colédoco, nomás ainda, si está obstruyendo nomás el colédoco, va a ser un síndrome coledociano todavía. Diagnóstico litiasis coledociana, por ejemplo. Pero si ya hay fiebre, entonces ya podemos estar pensando en que ya hay una inflamación o una sobreinfección de esa vía biliar y ya es una colangitis. Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar? La clínica. Y acá, a ver, en el otro slide, creo que les tengo ya los parámetros laboratoriales que tenemos que dominar. Continuando con la clínica, le puse como primero los síndromes coledocianos. Ictericia, coluria, acolia. ¿Está bien? Va acompañado de prurito también. Miren vos la clínica. Investigar antecedentes de cólicos biliares. ¿Verdad? Como el alcohólico, hablamos vez pasada, mira, dolor tipo cólico, hipocondrio derecho, si es una colelitiasis, si es una litiasis coledociana que irradia a la región infraescapular derecha, puede ser acompañado de vómitos, generalmente dura menos de 6 horas, puede pasar con analgésicos comunes y es encadenado generalmente por ingesta de comida gordurosa. Y acá, ¿por qué resaltamos que no hay fiebre? Porque no hay un componente infeccioso todavía, pero puede progresar a eso. ¿Recuerdan que hablamos de esto? Entonces, siempre lo que más vemos en un hospital es paciente que viene con un síndrome coledociano, ictericia, coluria, colia, y algunos ya más avanzados, como una colangitis, viene con fiebre también. Generalmente, si le preguntamos si tuvo un cuadro parecido, generalmente ellos tienen antecedentes de cólicos biliares y se automedican y en una de esas el cálculo migra, ¿verdad? Yo creo que le puse luego eso aquí, a ver, este INEP 2020 que salió colangitis y 2021 también. Están viendo este cuestionario, acá dice una mujer, 36 años, multípara. Acá, por ejemplo, mira, ella tiene histórico de dolor abdominal recurrente, en hipocondrio, generalmente asociado a comida gordurosa. ¿Está bien? Yo les tomo nomás ejemplos de Revalia, ¿verdad? Pero es igual, la misma patología ya se presenta acá, ¿verdad? No hay cambios en la presentación clínica de una nacionalidad a otra. Entonces, yo suelo usar nomás Revalida
porque sus casos clínicos son bien completos, ¿verdad? Y bien didácticos. Entonces, no se preocupen, aquella gente que no va a hacer reválida, pueden quedarse con el slide, con la explicación. Esto es algo adicional nomás, ¿está bien? Para poder ver cómo se pregunta. Miren por aquí entonces, ven cómo dice que tiene histórico mismo de dolores en hipocondrio derecho luego de ingesta de comida gordurosa. ¿Qué significa esto? Ven que la etiología principal de la obstrucción de la vía biliar principal del colédoco es la migración de un cálculo de la vesícula. ¿Está bien? Entonces, por eso estos casos clínicos ya nos ayuda a pensar en la etiología. Entonces, acá estamos hablando de litiasis coledociana. ¿Está bien? Ven cómo hay que investigar antecedentes de cólico. ¿Está bien? Es difícil que un paciente ya debute, se dice, o inicie su clínica ya directamente con un cálculo en el colédoco, ¿verdad? Generalmente ya tuvo antecedentes. Generalmente es así. Hay casos que no, ¿verdad? Pero siempre nos vamos por lo más frecuente. Método auxiliar. Esto es lo que quiero que recuerden, que vamos a solicitar a un paciente que viene con esa clínica. Hemograma completo, hepatograma, incluyendo bilirrubina total, directa, y ahí ya tenemos la indirecta también, fosfatasa alcalina y GGT. Acá, por ejemplo, agregamos esta enzima. Miren, este es muy importante recordar. Vamos a ver por qué. Glicemia, amilasa. ¿Por qué amilasa? Recordamos que todo dolor en hemiabdomen superior, más todavía si está acompañado de náusea, vómito, tenemos que pensar en una probable pancreatitis. Acá me faltó poner lipasa. Acá está. Amilasa y lipasa generalmente pedimos. ¿Está bien? Recordando que la pancreatitis se le llama también a la pancreatitis la gran vomitadora o la gran simuladora. Pancreatitis es un tema de la siguiente aula. ¿Está bien? Estamos introduciendo nomás. Urea, creatinina y TP. ¿Está bien? Esto es lo que quiero que recuerden. Le puse lo acá. Importante. No solo para reválida, sino para la vida práctica, para la CONAREM, para todo. ¿Está bien? Alteraciones típicas de colestasis. ¿Qué significa colestasis entonces? Obstrucción parcial o total del flujo de bilis, del hígado hacia el duodeno. Cualquier cosa que obstruya, clínicamente se va a manifestar con síndrome coledociano, ictericia, coluria, colia, prurito, clínicamente. Y si hay dudas, podemos pedir laboratorio y ahí vamos a ver parámetros laboratoriales de obstrucción de vía biliar o, en otras palabras, de colestasis. ¿Está bien? ¿Y cuáles son esos laboratorios? La bilirrubina total, que se eleva cuando hay una obstrucción de vía biliar, específicamente la bilirrubina directa, ¿está bien? Es la que se eleva. Y también se eleva la fosfatasa alcalina y la gamma GT, GGT. Estos son los parámetros laboratoriales que tenemos que mirar para saber si es una obstrucción de vía biliar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si es, y el paciente va a estar histérico, ¿verdad? Si es una prehepática o hepática, tiene otra conducta, otro tratamiento. Pero si viene con un síndrome coledociano, ictericia, coluria, acolia, que ya nos guía hacia una ictericia obstructiva, más los laboratorios, y vemos que está alterado estos parámetros, entonces estamos ante una obstrucción de vía biliar, una ictericia obstructiva, un síndrome colestásico. ¿Y qué tenemos que hacer? Desobstruir. La conducta es desobstruir ese ducto. ¿Por qué? Porque esa obstrucción es lo que predispone principalmente a la colangitis, a la infección de vía biliar. Y la infección de vía biliar puede llegar a ser muy grave. Pasa a una triada de Charcot que que está formada por ictericia, dolor y fiebre. Y si no se resuelve, pasa a una pentada de Reynolds. Y ahí ya saben, ya se le agrega alteración sensorio y shock. Hipotensión generalmente dice en las pruebas. Vamos a mirar un poquito aquí. Acá, por ejemplo, entonces
Dice acá, a ver, fiebre con escalofríos, generalmente con escalofríos se escribe, dolor e ictericia. Una pregunta, vamos a ver si están por ahí. Si tenemos acá ya fiebre, dolor e ictericia, ¿puede ser una litiasis vesicular nada más? ¿O puede ser una litiasis coledociana nada más? ¿O ya podríamos pensar en algo más grave que es la colangitis? ¿Qué usted opina? ¿Tiene ictericia, fiebre, escalofrío, dolor? ¿Ya pasa a... está en los límites de la coledocolitiasis o ya pasa? Já passa por causa da febre? Muy bien, excelente. Súper, acá le demostré también. Si solo hay un cálculo acá, se manifiesta con síndrome colosiano, ictericia, coluria, acolia, prurito. Esto tarde o temprano, acá ya va un síndrome colestásico, tarde o temprano esa bilis que no tiene flujo se va a sobreinfectar. Y así mismo como dice la compañera, al tener fiebre ya va pasando a otra patología, de una simple obstrucción, de una coledocolitiasis, ya pasa a colangitis. Entonces ahí que tenemos la triada de Charcot y la penta de Reynolds. Vamos a mirar otra vez nuestro slide. Súper, por tener fiebre, por eso le puse acá, tenemos que saber bien la clínica. Le voy a mostrar un poquito acá otra vez, ¿dónde está la clínica? Acá. Mira, generalmente no hay fiebre, ¿ven? Bueno, entonces, recuerden los parámetros laboratoriales. Vamos mirando si podemos rescatar algo de esta prueba con respecto a sus parámetros laboratoriales. Una pregunta, acá dice 22.000 de blanco. ¿Puede ser una litiasis nomás eso en el colédoco o una litiasis nomás en la vesícula? Ya no, ¿verdad? Ya no, miren, hay una importante leucocitosis. Acá, por ejemplo, bilirrubina directa, 4.8 miligramos por decilitro. Valor normal hasta 0.3. Yo traté de usarle también esos valores aquí en el slide que le posté, ¿verdad? Hasta 0.3, la mayoría de las bibliografías hablan, ¿verdad? Bilirrubina total es 1 miligramo por decilitro. La directa es 0.3. Por tanto, la indirecta es 0.7. ¿Por qué? Porque la sumatoria de la directa con la indirecta da la total. ¿Para qué queremos saber si es la directa o la indirecta la que está elevada? Porque eso es lo que nos va a guiar en las patologías biliares. En la obstructiva se eleva la directa. Eso es lo que tenemos que lembrar. Y en la prehepática o hepática se eleva la indirecta. Entonces, viene un paciente amarillo, está ictérico. Por la clínica podemos preguntarle la coluria, la coloración oscura de la orina, que es tipo guaraná o Coca-Cola, esos términos usamos con los pacientes, indica también que es a expensa de la directa. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la directa, la bilirrubina directa, se llama también conjugada, es hidrosoluble y es dializable, se elimina por la orina. ¿Está bien? Se elimina por la orina. Y la indirecta no se elimina por la orina. ¿Está bien? Si bien lo recuerdo, estaba acompañada por una proteína muy grande, una proteína transportada que es la albúmina. Y junto no puede pasar por el glomérulo, no puede ser filtrado. Entonces, si sale, voy a mostrar un poquito ese, si hay coluria, entonces ya pensamos que el problema está en la bilirrubina directa. Vamos a mirar un poquito, creo que tenía una imagen aquí. Acá está. ¿Ven? La bilirrubina indirecta, ¿verdad? Se fija la albúmina. Entonces,
va acompañado de la albúmina, acá dice, ¿ven? Con la albúmina. Y ahí es muy grande la molécula, no pasa por el riñón, por el glomérulo, ¿no? Entonces, si un paciente está amarillo, bueno, tiene una ictericia, ¿verdad? Ahí tenemos que saber cuál es la causa, si es prehepática, hepática o posthepática. Y le preguntamos, ¿qué color es tu orina? Si dice normal, bueno, probablemente el problema sea prehepática con la bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque la bilirrubina indirecta, si aumenta en sangre, va a circular por el torrente sanguíneo, pero no va a salir por la orina, no va a darle color a la orina. ¿Tá? La bilirrubina es como un pigmento, ¿verdad? Que colorea. Las S, por ejemplo, tiene esa coloración verde oscura por la bilirrubina. Por eso que si no hay bilirrubina en el tubo digestivo, las S salen blanquecinas, ¿verdad? Como una arcilla, le decimos ahí, ascolia, blanquecina, por la presencia de bile. Entonces, como un pigmento que colorea. Y si pasa mucho en la orina, va a salir oscuro como guaraná o Coca-Cola. No sé si ya para entender. Entonces, un paciente con síndrome coleociano que tiene ictericia, coluria y acolia, entonces pensamos en que el problema está con la bilirrubina directa, que es la posthepática, o sea que hay un problema obstructivo y eso es lo que el cirujano tiene que solucionar, es de resorte quirúrgico, va a pasar en el área de los cirujanos, ¿está bien? Pero si es con la indirecta, una hemólisis, por ejemplo, ahí no, ¿verdad? Entonces, recordar esas características. A ver, entonces, ¿qué nos interesa? En la área de cirugía general, el valor de la bilirrubina directa. Y acá, como pueden ver, está elevado. ¿Verdad? Vamos a suponer que está confuso la situación. No sabemos si es directa o indirecta, si está muy elevado o si están igual. Hay confusión. Entonces, miramos la fosfatasa alcalina, que es otro parámetro que si está alterado, otro parámetro de colestasis, de ictericia obstructiva. Miren acá, 420, para un valor de 70 a 192. Vamos a ver un poco el valor que yo les puse acá. El valor varía mucho de cada bibliografía, ¿verdad? Pero, a ver, acá 70 a 192. Entonces, lo bueno es que algunos exámenes ya te muestran ya su valor de referencia. Y después dice gamma glutamil transferasa, ¿verdad? GGT. Miren su valor, también está elevado. Entonces, fosfatasa alcalina y GGT, ellos son liberados por el epitelio de los ductos biliares. Entonces, si están elevados, el problema está en los ductos, no está antes del hígado. ¿Tá? El problema en las vías biliares. Entonces, nos ayuda a pensar en una ictericia obstructiva. Vamos a ver si... acá está. Y acá está elevado, ¿eh? Está elevado fosfatasa alcalina, elevado GGT, elevado la bilirrubina directa. O sea, tenemos todo para pensar que es una obstructiva. Y acá también su antecedente. Acá ya nos da a pensar su etiología. Porque la ictericia obstructiva puede ser por tumor, por un parásito, por una lesión, a una estenosis, a una malformación. Muchas cosas pueden dar obstrucción de vía biliar, pero acá con este histórico ya nos orienta más o menos que probablemente sea un cálculo de la vesícula que migró y empezó a hacer todos estos estragos. Bueno, vamos. Acá está GGT. Fosfatasa alcalina, una enzima con amplia distribución hística, dice, pero se encuentra principalmente en el hígado, dice, y hueso. En el hígado se expresa en el epitelio de los conductos biliares, ¿eh? Pero también cuando hay un problema óseo, por eso que no es muy específico, ¿verdad? Pero claro, si viene un paciente, por ejemplo, con fosfatasa alcalina elevada y no tiene ninguna clínica abdominal, no tiene esos cólicos después de comida gordurosa y tiene dolor en el, no sé, en las extremidades, ahí no vamos a pensar, fosfatasa alcalina, obstrucción de vía biliar, ¿se entiende? Entonces podemos tener formas de diferenciarlos, ¿verdad? GGT también, miren, por el epitelio de conducto biliar. Bueno, y acá mire, no, sin embargo dice, al igual que la fosfatasa alcalina, no es específico, ¿verdad?
pero puede ser producida por diversos trastornos también, siempre puede estar elevado. Lo mismo ocurre con la amilasa y la lipasa en la pancreatitis. No es que amilasa elevada ya indica ya pancreatitis, ¿verdad? Porque tiene muchas fuentes de elevación también, ¿verdad? Una colecistitis, una peritonitis puede elevar la fosfatasa alcalina, la amilasa, pero la lipasa es más específico. Generalmente se produce por la lipasa, está la lipasa S, la salival y la pancreática. Entonces, viene un paciente que tiene lipasa elevada, podemos pensar una pancreatitis, ¿verdad? Pero tenemos que ver la clínica, porque si tiene una masa acá en región parotídea, un dolor, entonces la causa de elevación es la lipasa S. Pero si viene con dolor en barra o en cinturón, con mucho vómito abdominal, ¿verdad? En el hemiabdomen superior, dolor en faixa, le dicen en portugués, y lipasa elevada, entonces eh, correlacionamos la clínica con el laboratorio. Acá le puse otros valores para recordar. Está todo en los slides. Le puse varía dependiendo de la fuente, ¿verdad? No hay un valor preciso ahí. Ah, ya. Acá Marilene pregunta, la imagen es abdominal. No, ¿saben por qué le puse eso? Estamos hablando de fisiología hepática, ¿está bien? Fisiología hepática. Entonces, eh, la idea es diferenciar si un paciente está, por ejemplo, ictérico, ¿verdad? Que entra en las patologías biliares, tenemos que saber dónde está el problema. Si está después del hígado, en la vía biliar, si está a nivel del hígado, ¿verdad? O prehepático. Bueno, entonces, a veces los valores laboratoriales son muy claros para saber si es obstructiva, por ejemplo, bilirrubina directa aumentada, fosfatasa alcalina, GGT, todo aumentado, ok, tenemos ya nuestro diagnóstico de post-hepática, pero a veces hay dudas. A veces los parámetros no están muy elevados, es confuso. Entonces ahí vemos la función hepática también, de forma adicional. Vemos las enzimas del hígado, GPT, GOT, vemos los valores de albúmina que pueden estar alterados porque son funciones del hígado. Si hay una insuficiencia hepática, una hepatitis viral, de repente esos valores van a estar alterados. Entonces, una forma adicional de investigar las patologías biliares que cursan con ictericia es ver también la función hepática, ¿verdad? ¿Y por qué le mostré esa imagen? Justamente fue a modo de comentario, o sea que a modo, no le añadí nomás el comentario correspondiente a esa imagen, que fue una imagen para adicionar nomás, que cuando un paciente, operamos a un paciente, todo eso, la reparación de esa pared tisular, reparación tisular, la buena cicatrización, por ejemplo, depende mucho del valor de albúmina, ¿verdad? El paciente desnutrido con hipoaluminemia, hipoproteinemia, puede cursar con mal pronóstico. Entonces, yo lo que único que a ver, ¿dónde estaba esa imagen? Le mostré nomás acá, a lo que se lleva en cuenta, ¿verdad? No es justamente de patología biliar lo que se trata esta imagen. Yo le mostré de forma adicional nomás, solo que no pasé muy rápido. Entonces, mira, eh, en el tema de patología biliar tenemos que saber entonces si el problema está en el posthepático o en el hígado o prehepático. Y si está confuso, podemos investigar la función hepática, ¿verdad? Como por ejemplo investigando la función de la albúmina, ¿verdad? Y yo de manera adicional nomás, esto no tiene relación con las patologías biliares, que es la pregunta de la compañera, de manera adicional más le digo que cuando vamos a hacer un procedimiento, por ejemplo, de repente un tumor, vamos a operar un tumor, por ejemplo, de colon sigmoide, por ejemplo, ¿verdad? O de acá de transverso, se hace una resección y anastomosis, ¿verdad?
Entonces, previa a esas cirugías, si no es de urgencia, tenemos que ver el estado nutricional del paciente. Acá justamente le puse las concentraciones de esta proteína dependen de numerosos factores como el estado nutricional, ¿verdad? El cual se evalúa para ciertas cirugías. Justamente la vez pasada operamos a un paciente con un tumor de sigmoide, una neoplasia de sigmoides, paciente de 71 años, ¿verdad? Y previa a la cirugía le hicimos el dosaje de albúmina y proteínas totales. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una resección y anastomosis, necesitamos que esos valores estén dentro de los parámetros normales, porque si no, la anastomosis no va a progresar. Esto no se va a reparar, esa reparación tisular no será efectiva y puede haber una fuga, una fuga. Entonces, una gran cirugía se puede complicar en el postoperatorio a causa de estos parámetros. Y le mostré nomás también que paciente, por ejemplo, con esta pared que está haciendo acá va a ser un cierre por segunda intención se llama. Para hablar nomás de las heridas se pueden hacer un cierre por primera intención, que es suturando, ¿verdad? Se puede suturar, que es el cierre por primera intención, y una de segunda cuando está abierto. Se deja abierto y esto se va rellenando después con tejido de granulación y se forma una cicatriz. Ya escucharon hablar seguro un cierre por segunda intención. Bueno, para que esto progrese, el paciente tiene que estar bien nutrido. Suplementarle, nutrirle, los valores de albúmina, proteína total, tienen que estar a un buen nivel. Entonces, yo le posté nomás esta imagen a modo de información adicional. ¿Qué relación tiene con nuestra aula? Para investigar la función hepática, ¿verdad? Para investigar la función hepática. ¿Y por qué? Y porque la ictericia puede ser a causa de una patología que está en el hígado, o después del hígado, posthepática o prehepática. Entonces, a veces recurrimos a todas las alternativas para llegar al diagnóstico. Pero, si viene un paciente, por ejemplo, con ictericia, coluria, acolia, prurito, y después le vemos que su laboratorio bilirrubina total está elevada a expensa de la directa, más la fosfatasa alcalina y GGT, ahí no hay dudas. Ahí no hace falta investigar tanto el hígado, ¿verdad? Porque ya tenemos claro cómo ser este caso clínico. Este está un tema clásico. No sé si recuerdan de las 4F. Mujer, 40 años, obesidad, fertilidad, F de fertilidad, multípara. Esto es clásico de un problema posthepático. Acá no hace falta ir mucho por la albúmina, GOT, GPT, ¿verdad? Estamos tranquilos aquí, pero en algunos casos no es fácil de diagnosticar y tenemos que recurrir. No sé si Marilene sigue por ahí. Esa era la pregunta de Marilene nomás. Dale, vale, gracias. Gracias por preguntar. La verdad que el slide era, ahorita me preguntó si... La verdad que cada slide tiene una cotación, pasé nomás de largo, pero siempre me pueden preguntar. Estoy muy destruido, no hay café, nada. ¿Qué tal otro tereré acá? ¿Qué pasa? Terminó otro tereré, entonces paso más rápido los slides. ¿Qué le parece si hacemos hoy es extensa nuestra aula, ¿eh? Vamos a terminar este y quizás hacemos una pausa para el café. Acá está. Pasamos ahora a coledocolitis, que es nuestro tema. Lo anterior, anatomía, fisiología, es para tener una buena base para entender. Coledocolitis. La migración generalmente de los cálculos de la vesícula al coledo. Miren todo lo que puede causar un cálculo. Todos los estragos. No es solo que se queda ahí en la vesícula. No es que el cálculo permanece quieto en la vesícula, ¿verdad? Puede migrar al colédoco. Miren, número 5 dice, puede impactarse y producir una pancreatitis. Puede quedar acá en la vía biliar. Miren, la litiasis de larga presencia ocasiona, miren, carcinoma. Algunos relacionan también la litiasis
con un factor predisponente para cáncer de vesícula, ¿está bien? Más todavía si hay pólipos asociados, la presencia de pólipos también es importante saber. Cuando es más de 1 centímetro, por ejemplo, ya la conducta ya es operar colecistectomía y enviar anatomía patológica para ver si no es un adenocarcinoma, por ejemplo, ¿está bien? Entonces, cálculo, está escrito que puede predisponer. Unos estudios dice que todos los tumores, los adenocarcinomas de vesícula, siempre están asociados con, la mayoría está asociada con cálculos. Entonces, estos datos son importantes saber. Y miren cómo puede también crear una fístula, una comunicación, miren vos, con el tubo digestivo. ¿Ven? Dice el cálculo erosionando la pared vesicular al duodeno. El cálculo puede migrar al duodeno, ¿saben? Y se va y obstruye el intestino. Generalmente allá en el intestino terminal, en el ilion, donde es menos calibroso, y hace una obstrucción intestinal. Ileobiliar se llama. No sé si recuerdan que hablamos, creo, en la parte de abdomen agudo obstructivo, también puede comunicarse con la propia vía biliar de vuelta, ¿verdad? Y comprimir y comunicarse. Ahí lo se llama síndrome Mirici, por ejemplo. Entonces, cuando viene un paciente a consultar con ustedes con una litiasis vesicular, tenemos que darle a conocer las posibles complicaciones. Entonces, la cura, según la teoría y lo que se cobra, es lo que cae en todas las pruebas con AREN Revalida, tratamiento padrón, tratamiento oro, es la colecistectomía laparoscópica. Está la convencional, que es abierta, pero es la respuesta para una prueba de examen es la colecistectomía laparoscópica. Ya hablamos vez pasada que hay tratamientos alternativos que se está usando mucho, ¿verdad? Que para eliminar los cálculos, justamente, hablamos vez pasada que hay un compañero que tenía un libro que estaba usando y otro compañero que hizo el tratamiento. Les conté también que tengo una tía que hizo ese tratamiento alternativo que incluía vinagre, creo, sal marina y cosas así. Y ellos comprobaron, constataron que el cálculo caía con las heces. No sé, nomás, no quiero contar nomás acá por medida de confidencialidad, ¿verdad? Me mandaron una foto de los cálculos que cayeron por las heces de una persona que hizo el tratamiento. ¿Vos escuchaste? Un cálculo lleno de cálculos, ¿verdad? Y bueno, pueden investigar, ¿verdad? Pero como les digo, para la prueba, recordar, tratamiento, la cura definitiva de la colecistectomía laparoscópica. Muy bien, ¿qué les parece si... ¿Cuánto tienen todavía? Vamos a terminar este slide, Recordar entonces, síndrome colosiano, típico. Viene un paciente a consultar con usted, así, con esta esclerótica amarilla, ¿verdad? Bueno, ¿qué le preguntarían a más? A ver si alguien está por ahí animado, con buen espíritu. Viene amarillo, amarillo. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué conducta vamos a tener? ¿Hacia dónde vamos a encaminar? Viene amarillo, lo único que tenemos que estar amarillo. ¿Cómo podemos raciocinar el manejo? ¿Qué vamos a preguntar? Perguntar sobre coloração de heces, urina. Excelente. Muy bien, Breno. Muy bien, Breno. Si dice, por ejemplo, lo que... Si tiene fiebre. Si tiene fiebre, excelente. ¿Qué más puede ser? Con esos datos ya estamos bien orientados, ¿verdad? A modo de experiencia... Medicações também, doutor? Medicaciones, hábitos tóxicos, ¿verdad? Alcoholismo, cosas así. A ver, si ya esté entérico antes. Ictérico, sí. Excelente, excelente. Entonces, por eso que la historia clínica es muy importante, donde te hace un buen interrogatorio, antecedentes, motivo de consulta, antecedentes de la enfermedad actual. Y si tuvo, acá como dice Marilena, mira, un cuadro anterior, eso se escribe en antecedente remoto en la enfermedad actual, ¿verdad?
hábitos tóxicos, qué medicamentos consume, todo es importante. Todo eso alguna vez se les va a preguntar, ¿verdad? Bueno, entonces, por experiencia nomás, como en nuestro día a día en el hospital, viene un paciente así ictérico, generalmente el dato que más nos da es, y lo que percibe más es la coloración de la orina, la coluria. Pero lo de las heces, generalmente no se percatan, ¿verdad? Hasta ahora yo no recuerdo haber interrogado a alguien que me dijo, sí, mis heces están blanquecinas, porque de repente no miran, ¿verdad? Y ni saben que tienen que mirar. Pero la orina sí se percatan más fácilmente, la coloración oscura de la orina. Entonces, a veces no completamos el síndrome coleociano, pero podemos tener una sospecha. Y como antecedente recordar si tuvo cólicos biliares, ¿verdad? Bueno, ¿y qué laboratorio le pedirían? La idea es saber si es prehepática, hepática o posthepática. Para saber si es posthepática, ¿cuáles son los parámetros? Parámetros de colestasia. Acuérdense de ese nombre. Colestasia. Clínica ya Fosfato dijimos. alcalina, Sí, después. GTT, GGT, sí. Doutor, bilirrubina direta e indireta? Creio que tem. La bilirrubina directa generalmente. La bilirrubina directa. También vemos casos que se eleva un poco la indirecta, pero la que predomina es la directa, ¿está bien? La directa. Pero se eleva también, pero menos la indirecta. Entonces, por eso que a veces es confuso el diagnóstico. Pedimos patograma y viene directa e indirecta, casi el mismo valor. Casi el mismo valor. Y ahí ya está confuso. Ahí ya no sabemos, ¿será que es hepática? ¿Será que es poshepática? Entonces, miramos a la fosfatasa alcalina y a GGT. Y si sigue confuso, miramos al hígado, función hepática, ¿verdad? Por ejemplo, por la albúmina podemos medir. ¿Se entiende? Y vemos las otras enzimas, GOT y GPT, que hay en lesión hepática, una hepatitis, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, estamos. Y como el laboratorio, eso fue dos. A ver un poco, ¿dónde está mi número 3? Este es el tercero. Como imagen, ¿qué le pediríamos? Acá ya tenemos. ¿Están viendo este slide? A ver. Ecografía. ¿Está bien? Ecografía. Y miren, pues, el colédoco. Se tiene que mirar su calibre. Hasta 10 milímetros a uno consideran normal. Pero miren, pues acá dice, esta bibliografía de Schwartz, cuando es más de 8, ya le considera dilatado. Estos valores son muy discutidos, muy discutidos. Algunos dicen 7, otros dicen 8, otros 10, pero pueden recordar el valor de 10. 10 o 10 para arriba ya está dilatado. ¿Y qué nos indica eso? ¿Qué me puede decir? ¿Qué nos indica que un conducto esté dilatado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué va a estar dilatado un conducto? El intestino delgado, por ejemplo, o el uréter, o el colédoco, que esté dilatado. ¿Qué nos puede indicar eso? ¿Qué opinan? obstrucción, ¿Obstrucción? sí, Sí, sí. Excelente, excelente. Acá ya, entonces ellos responden en el chat y muy bien, ya, muy bien. Entonces, obstrucción, súper. Entonces, en una ecografía, ¿y qué vamos a buscar? Vamos a ver si hay litiasis también. Miren vos, recuerden, cuando está negro ahí, el líquido, este es anecoico. Isoecoico es gris. Hígado, por ejemplo. Hiperecoico es blanco, que es un cálculo. ¿Cómo se llama esta parte? Esto que se ve acá. No es muy buena la imagen, pero
Esto es un hallazgo ecográfico también importante en las litiasis. ¿Quién lembra Sombra esta? acústica. Súper, excelente, excelente, sombra acústica posterior. No confundir con algo que se llama refuerzo acústico posterior, esa es otra cosa. Podemos pedir tomografía, de paso también la tomografía puede investigar otras causas de obstrucción, no siempre es a causa de litiasis coledociana, puede ser un tumor de cabeza de páncreas, pero ahí también en el interrogatorio podemos investigar si tuvo pérdida de peso, debilidad, vamos a ver si su parámetro laboratorial está anémico. Entonces, vamos a poder, según el historial clínico, ver si vamos a pedir también una tomografía. También hay algo que se llama colangioresonancia. Se puede pedir también en nuestro medio. El único tema es que esto es muy costoso. Muy costoso. ¿Verdad? Y una pregunta. ¿La colangio, la resonancia, es de diagnóstico nomás o diagnóstico y tratamiento? ¿Qué opinamos ahí? Muy bien, diagnóstico. Excelente. Entonces, yo personalmente cuando tengo un paciente con ictericia obstructiva, o por la clínica por lo menos, si estoy seguro, el problema es que a veces hay dudas, ¿verdad? Entonces, yo generalmente opto por la CEPRE. Es invasivo, la resonancia no es invasiva, ¿verdad? Pero a veces no hay recursos. Entonces, en vez de gastar por una resonancia, ya gasta de una vez por una CEPRE que es diagnóstico y tratamiento. Pero esa conducta no es a veces lo que se aplica teóricamente. Para investigar vía biliar ante dudas en la colangioresonancia. Aquí en nuestro medio, en los hospitales, hay unos cirujanos que se manejan así. Piden colangioresonancia. ¿Verdad? En revalia cayó. En los temas de revalia también, por ejemplo. Colangio, resonancia. Por eso que a veces nosotros hacemos una prueba y pensamos en nuestra realidad, en nuestro día a día y podemos ir mal en la prueba. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se hace en otros países, primer mundo, todo eso. Y acá, por ejemplo, la colangio resonancia tiene mucho costo, ¿verdad? Entonces, si hay un examen que diga, ¿qué estudio vamos a pedir para investigar, por ejemplo? Y hay ecografía, resonancia, tomografía. Tal vez queramos de poner ecografía porque es lo que más vemos, pero en algunos casos se responde diferente. Acuérdense entonces, colangioresonancia. Colangioresonancia, lo mejor. Miren, tiene una sensibilidad y especificidad hasta 95-89% de eso para detectar. Entonces, saben lo que el ultrasonido es muy operador dependiente y a veces no da para ver también la tomografía, pero la resonancia, esto es ante dudas, ¿verdad? Pero si tenemos pacientes con síndrome colosiano, ictericia, coluria, colia, los parámetros laboratoriales de colestasis, ¿verdad? Bilirrubina total aumentada a expensa de la directa, fosfatasa alcalina aumentada, GGT aumentado. Entonces, y después preguntamos antecedentes, que haya tenido cólicos en hipocondrio derecho, después de comida gordurosa. Entonces, así ya prácticamente tenemos el diagnóstico, ¿está bien? Podemos indicarle una CEPRE. Pero son conductas ya, digámosle, ya más complejas, más de especialistas, dependiendo del caso, se evalúa mucho. Bueno, mire vos, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. CEPRE. CEPRE. Miren vos, la colangiografía endoscópica es el estándar ideal, dice, para el diagnóstico de cálculo en el coleópata. Entonces acá miren, le puse la bibliografía de Schwartz. Esa es una pregunta que cayó ahora. Y ese de la colangioresonancia. Y decía cómo identificar
Acá tenemos una prueba de la reválida 2021 que cayó relacionado a los estudios de vía biliar. Un minutito y le voy a pasar el dato. ¿Cuál es el examen de diagnóstico que solicitaría el paciente de el caso colegial? O sea, de la aceptación de resonancia, la respuesta. Y después se prepara lo que La descompresión. Acá en el padrón de respuesta aceptaba para investigar la vía biliar colangioresonancia y tomografía. Y la CEPRE ya como tratamiento. Entonces, por eso que hay cosas que tenemos que mirar. Miren por lo que dice Schwartz, ¿verdad? Nuestro libro de cabecera. Es el estándar ideal para el diagnóstico. Y en la prueba de reválida, y no aceptaba CEPRE ahí, no hay como CEPRE como respuesta. Mira. Bueno, espectacular. Entonces, la CEPRE en ese tema específico de reválida 2021 ya le consideró más para aplicar como tratamiento. La CEPRE, acá vemos con una endoscopía, ¿ven? Se inyecta un contraste, entonces sabemos que es para diagnóstico y tratamiento, pero ese enfoque del reválida fue utilizado, que es raro, ¿verdad? Raro, ¿verdad? Raro realmente, porque ese se podía reclamo. Yo creo que van a entrar con recursos de estar porque claramente tenemos que es para diagnóstico y tratamiento. Bueno, acá está la CEPRE. Vamos a dar un pequeño intervalo. ¿Está bien? Le voy a mostrar unos videos también de endoscopía. Miren cómo se extrae el cálculo. Miren acá el endoscopio. Lo bueno del endoscopio es que mide 10 milímetros. Entonces, 10 milímetros. A ver, para terminar esta parte. Una pregunta y analicen bien. Esta vía biliar, vamos a identificar, miren, esta es la vesícula, miren su conducto cístico, tiene defectos de relleno, eso indica que tiene cálculo. Esta es la vía biliar, miren, intrahepática, que se resume después en hepática derecha e izquierda. Miren cómo la izquierda es más larga, más horizontal, por eso algunas anastomosis biliodigestiva se hace con la hepática izquierda. Miren cómo se ve acá, más horizontal, más larga. Este es el conducto hepático común y acá es el colédoco, cuando se une con el sitio de colédoco. Y este es el conducto del páncreas. Por eso que la CEPRE puede producir también pancreatitis. Quizás ese enfoque de reválida fue por eso, porque es muy invasivo, ¿verdad? No sabemos qué usaron ahí. Tomografía y resonancia no es muy invasivo. La CEPRE es un poco más, pero recuerden que está escrito para diagnóstico y tratamiento. Vamos a hacer un seguimiento a esa pregunta a ver si hay cambios, ¿verdad?, en el padrón de respuesta. Entonces, una pregunta. Si este mide 10 milímetros, ¿podemos decir que el colédoco está dilatado? Eso es lo bueno de esta endoscopia, que E que sim, que só faz a sempre quando tá dilatado. Sí, se puede hacer cuando está dilatado, pero a veces no, y a veces tiene cálculo, pero no se dilata muy rápido. Entonces, mi pregunta iba a esto. Miren por el calibre acá, ¿eh? Comparando con esto, así mirando, ¿cuál es más calibroso? ¿El colédoco o el endoscopio acá? O endoscópio. Exactamente. Entonces, ahí decimos que esto mide 10 milímetros y el colédoco no supera, no está dilatado. No está dilatado porque podemos comparar acá el calibre. ¿Está bien?
Pero está bien también lo que está diciendo, hacemos cuando está dilatado, pero también cuando no está dilatado. Por ejemplo, hay cálculos que miran, ya hacen su obstrucción y no se dilata de forma muy rápida la vía biliar. Entonces, igual se hace. ¿Verdad? La conducta de la CEPRE es, por ejemplo, una de ellas es paciente con ictericia pasada o presente, que tuvo amarillo, se indica, es una de las indicaciones también de CEPRE. Entonces, no siempre, y si está dilatado, con más razón, ¿verdad? Pero no siempre, puede que no esté dilatado, ¿verdad? No siempre va a estar. Bueno. Vamos. Acá, por ejemplo, una pregunta. ¿Quién respondió el anterior? ¿Quién estaba respondiendo? Eu, doutor. Ives. Ibis, bueno, Ibis. Vamos. Acá, por ejemplo, dice el gol estándar para el diagnóstico es CEPRE, colangio o tomo. Y en la pregunta consideró colangio y tomo. ¿Qué estudio le va a pedir? Entonces, hay que ver la bibliografía de ellos. Hay que ver. Ibis, una pregunta. Este colédoco, que tiene imagen de defecto de relleno, miren, ¿cuántos milímetros mide aproximadamente? Creio que uns 10, doutor. Mais ou menos. Exactamente. ¿Y qué Tá te llevó a pensar muitíssimo eso? dilatado, muitíssimo. ¿Qué te llevó a pensar eso? Porque dá para ver o calibre e os cálculozinhos também. Exactamente. Y comparamos con el E endoscopio. comparando com o endoscópio também dá para Súper, fazer. súper, súper. Bueno, vamos a un intervalo. Vamos a un intervalo para que no sea muy extensa la aula. Y volvemos en 15 minutos, ¿está bien? Fuerza a todos.